Buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro Electoral, hoy jueves 18 de julio. En el estudio nos acompaña el candidato a la vicepresidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Carlos Raúl Morales. Muy buenas noches. Buenas noches, un verdadero honor estar aquí con ustedes, compartiendo acerca de tantos temas. También nos acompaña en la mesa nuestro jefe de redacción, Antonio Barrios. Muy buenas noches, embajador, un gusto. Muy amable, muchas gracias. Por supuesto, también se une a la discusión el editor de Economía, Juan Manuel Fernández. Gracias, Dulce. Buenas noches, Carlos Raúl. Muy amable. Damos inicio entonces ya con las preguntas en esta hora de discusión para el candidato de la UNE. Buenas noches, bienvenido. Y pues para empezar, que nos pudiera comentar cómo es que decide usted postularse a la vicepresidencia del país con un partido socialdemócrata. Bueno, en el mes de noviembre del año pasado recibí una atenta invitación de parte de Sandra Torres para acompañarlo en el binomio. La verdad es que al principio me lo pensé mucho, no soy una persona que ha hecho política partidaria, es la primera vez que lo estoy haciendo, he sido un tecnócrata toda mi vida. Y la verdad es que lo pensé mucho, sin embargo, yo creo que los factores que incidieron en mi decisión es el hecho de que como guatemaltecos tenemos que involucrarnos, tenemos que participar. Yo puedo expresar mis frustraciones o lo que pienso a través de mi Twitter, a través de mis redes sociales, pero va a ser poco el nivel de incidencia que podamos tener. Y si yo pasé 28 años en el Estado, si conozco el Estado, algo del Estado, yo creo que lo mejor es poder participar. Habemos personas honestas que podemos hacer las cosas bien, que por supuesto nos equivocamos y bueno, hay que seguir adelante, hay que levantarnos, pero creo que lo más importante es poder incidir desde adentro, poder aportar desde adentro las cosas buenas que podamos hacer. ¿Y por qué decide participar con la UNE, partiendo del perfil político de la UNE y cuando usted generalmente se le asociaba más a las derechas, no a la socialdemocracia o al centroizquierdismo como podamos ver a la UNE? En realidad nunca pensé que me asociaban a la derecha. Bueno, en fin, las percepciones pueden ser diferentes. Soy una persona muy solidaria, soy católico y no sé, sufro mucho con el sufrimiento del prójimo. Somos un país muy desigual, con unos grados de pobreza realmente increíbles. Sí siento como guatemalteco, por supuesto, pero también como católico, como creyente en Dios, en Cristo, de que tenemos que hacer algo por nuestro prójimo. Y sí creo que hay mucha desigualdad en el país, hay mucha pobreza. De los más de 11 millones de guatemaltecos que están en pobreza, 6.5 están en miseria y poco o nada se hace por estas personas. Entonces creo que este proyecto, el planteamiento de la protección social, que es uno de los ejes de la Agenda 2030, creo que es un planteamiento bien interesante y creo que el gran reto va a ser cómo aplicar este eje de la Agenda 2030 sin corrupción, sin clientelismo político, sino que de veras llegar a las personas que más lo necesitan. ¿Cómo cambiar esa desigualdad desde la vicepresidencia, que sería su eventual rol? Desde la vicepresidencia, el Estado hay que verlo como un todo. Al Estado no se le puede ver como una vicepresidencia por aquí o un ministerio por acá. Creo que ese ha sido parte del problema del Estado en Guatemala. Al Estado hay que verlo integralmente y los esfuerzos que se hagan tienen que hacer de manera conjunta. Por eso es bien importante la selección del equipo con el que se vaya a trabajar. Tiene que ser gente honesta, que ese es para mí el primer valor y el más importante. Por supuesto, gente con capacidad, ese segundo valor. Gente con actitud, con deseo de solventar el problema del prójimo, de solventar el problema del usuario del servicio público y, por supuesto, un cuarto elemento que es fundamental, políticas públicas de Estado. El problema en Guatemala es que cada 4 años o cada cambio de ministro se intenta cambiar, implementar nuevos planes, inventar el agua azucarada, digo yo coloquialmente, y eso es lo que no nos permite desarrollar. Creo que una de las propuestas más importantes que se le debe hacer a la clase política es, independientemente de quién gane esta elección, o en 4, o en 8, o en 12, es continuar con políticas públicas de Estado que puedan cambiar el nombre, pero que no cambien la esencia, la substancia, porque es la única forma como vamos a poder lograr incidir en los índices de desarrollo humano del país. Usted hablaba del equipo de trabajo. ¿Qué nombres tienen o cómo integrarían el gabinete? Y también me genera mucha duda, ¿cómo saber si una persona es honesta o no para ocupar un cargo público? A ver, primero, yo no creo en hacer cambios, acuerdos políticos por un cargo. Es decir, tú me apoyas y yo te doy tal cargo. Creo que eso es parte del problema. Y es precisamente algo que compartimos con Sandra. Nosotros lo que queremos es encontrar, primero, hablar con todos los sectores, no solo los partidos políticos, con todos los sectores del país, hacer un gran acuerdo nacional, compartir la visión de país que tenemos, que es un país complejo. Estamos hablando de 61.6% de pobreza, que es más de 11 millones de guatemaltecos.
De esos 11 millones de guatemaltecos, 6 millones y medio viven en pobreza extrema. Además, yo creo que la peor vergüenza del país es la desnutrición crónica infantil, 46.5% de niños desnutridos que tienen un futuro muy complejo de adultos porque pierden la cuarta parte de su cerebro y esto no les permite pues muchas veces ni terminar el sexto primaria, y cuando son adultos pues prácticamente viven en ese círculo de pobreza porque no logran encontrar un empleo que le permita tener suficientes recursos para mantener a su familia. 97% de las aguas del país van contaminadas con bacterias provenientes de las heces fecales porque lamentablemente no tratamos las aguas, las depositamos a los ríos tal cual y el deterioro ambiental del país va a pasos agigantados. Pues teniendo clara en qué país vivimos, porque eso es importante tenerlo, y por supuesto teniendo claro nuestro plan de trabajo, que de cual hablaré en algún momento, nosotros lo que queremos es pues hacer acuerdos con los sectores, determinar los mejores perfiles y a partir de ahí encontrar la mejor gente con la que podamos trabajar. ¿Cuánto tiempo les tomaría eso? Pues bueno, si se gana la elección, primero Dios, que así será, pues tenemos un periodo de transición inusual, un poco más largo que otros que en periodos, que en elecciones anteriores, y creo que tenemos el suficiente tiempo para poder encontrar. De hecho, ya estamos hablando con sectores, compartiendo el punto de vista. Un tema importante, nosotros creemos en el sector privado de Guatemala, es el gran generador de empleo. De los 6.8 millones de personas económicamente activas que tiene el país, aproximadamente entre 6.8 y 7 millones, apenas el Estado, y creo que estirándolo, genera 450 mil empleos. El gran generador de empleo en Guatemala se llama sector privado y tenemos obviamente que hacer una apuesta, eso sí, con salarios justos, cumpliendo la ley, cumpliendo la legislación guatemalteca. Nos hablaba de que uno de los ejes, obviamente, para una eventual gestión es el tema anticorrupción, transparencia, pero hoy, de hecho ayer se emite un informe de la firma Moody's, donde en su reporte político dice que luego de la primera vuelta se muestra una probable prolongación del estatus de la fragmentación política, pero además, y ahí viene la pregunta, sin opción anticorrupción para los electores. Esa opción es la UNE, es el otro partido. ¿Qué responder a ese tipo de informes que son los que se emiten para los inversionistas y para la comunidad exterior? Sí, nuestro plan de trabajo tiene 4 ejes. El primero es la reactivación económica. Buscamos la generación de empleo inmediata porque tenemos que pararle el éxodo de migrantes que tenemos hacia Estados Unidos, que hoy día, según informes que tenemos extraoficiales de agencias de Estados Unidos, están llegando 750 guatemaltecos todos los días a la frontera sur de Estados Unidos, a la frontera entre Estados Unidos y México. El segundo eje es el de la protección social, el tercer eje es el de la seguridad y la justicia, y el cuarto eje es el de la transparencia. A ver, según el ICEFI, es un 30% del presupuesto nacional el que se fuga en corrupción. Estamos hablando de coimas, estamos hablando de comisiones, estamos hablando de plazas fantasmas, estamos hablando de sobrevaloración de compras, en fin, son tantas formas como se manifiesta la corrupción. El 30% de 87 millardos, estamos hablando de casi 27 millardos, es demasiado dinero. Toda la protección social cuesta apenas 8.5 millardos, es decir, la tercera parte. Este es un tema realmente muy, muy complejo. Con Sandra hemos conversado de distintas formas de cómo podemos atacar frontalmente este tema. Una de ellas, por supuesto, es hacer un acuerdo con la Fiscalía General. Es importante establecer fiscalías en aquellas grandes instituciones en donde se están erogando los recursos. Por ejemplo, yo diría en el MAGA, en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en el Ministerio de Salud Pública. Se me pueden escapar algunos ministerios que hacen erogaciones importantes. Entonces, la idea es tener fiscalías anticorrupción directamente en los ministerios, pues controlando desde la misma fuente cualquier irregularidad que se pueda prestar. Otro tema importante es el tema de las gobernaciones departamentales. Cuando se modificó la ley y se descentralizó la obra pública y se le dio la responsabilidad al Consejo Departamental de Desarrollo, también descentralizamos la corrupción, porque ahora hay muchas empresas constructoras, pues obviamente hasta poniendo candidatos a gobernador departamental, cuando antes nadie quería ser gobernador, porque es el que de alguna manera dirige el Consejo y de alguna manera incide en la obra pública. Entonces, claro, recursos es un tema muy importante, pero nosotros también quisiéramos tener, si producto de este acuerdo, fiscalías en cada uno de los departamentos, de las gobernaciones departamentales, porque es cierto, los recursos no abundan, pero lo hay. Y lo que tenemos que tener es la certeza
de que esos recursos lleguen a la gente, que es parte del problema. Los recursos no están llegando a la gente más necesitada, se queda en capas intermedias, producto precisamente de esa corrupción. Yo quisiera volver, Carlos Raúl, porque no le contestó la pregunta a Dulce. ¿Tienen por lo menos una nómina de los 14 personas que dirigirían los ministerios del gabinete? Tenemos perfiles, no, nombres no tenemos. Y sería una irresponsabilidad tener nombres en este momento porque, como vuelvo a repetir, yo no creo en la política tradicional de canjear acuerdos por cargos públicos, ¿no? Que es parte precisamente del problema. No se tienen nombres, se tienen perfiles, tenemos claro qué queremos hacer en cada uno de los ejes. Nosotros vemos primero lo general, vemos los planes que tenemos claro hacia dónde queremos llegar y a partir de ahí, obviamente, después de ganar la elección, en función de esos perfiles y de ese plan de trabajo y de estos acuerdos que hagamos con distintos sectores del país, estoy hablando de todos los sectores del país, económicos, sociales, en fin, políticos, poder determinar esos nombres que puedan acompañarnos en ese gobierno. Pero, le digo, no tenemos un solo nombre a este día. Me preguntaban en una entrevista, ¿ya tiene el canciller? Como fui ministro, me decía, ¿ya tiene el canciller? Y le decía, no lo tengo, no tengo el nombre del canciller. Eso sí, tengo el perfil, evidentemente, de que quisiera que fuera el canciller. Pero ¿no se quedarían con ninguno de los actuales ministros? No, definitivamente no, claro que no, por supuesto que no. Volviendo al tema de la corrupción, pues usted mencionaba que es importante combatirla. Llama la atención porque usted fue ministro del gobierno de Jimmy Morales y un 26 de agosto de 2017... 27, sale del país como canciller y en el camino deja de ser canciller. Cuéntenos qué pasó en ese momento, porque es en torno al tema de CICIG que se da su salida del gobierno. Yo en aquel momento era el copresidente de FOCALAE, que es un foro de cooperación Asia-Pacífico, muy interesante, por cierto, que permite una articulación muy especial entre el hemisferio occidental y los países asiáticos, que por cierto tienen una agresividad económica increíble. El mayor crecimiento económico en este momento está en esa parte del mundo. Y era el copresidente de ese foro. El otro copresidente era la canciller de Corea y tenía una reunión precisamente allá. Antes habíamos asistido con el señor presidente a una reunión a Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas. Y bueno, en el camino es normal, o sea, los ministros somos reemplazables en cualquier momento. Cuando yo acepté ser canciller, tenía clarísimo que en cualquier momento se podía acabar mi carrera diplomática. En el momento que di ese salto, que di ese paso a asumir como ministro de Estado, lo tenía claro. Y bueno, fui canciller de 3 gobiernos. Es más, antes de que el presidente Morales me ofreciera continuar en el cargo, pues yo iba como secretario de Seguridad Hemisférica, de Seguridad Multidimensional, la Organización de los Estados Americanos. Ya tenía prácticamente mi cargo, solo tenía que asumirlo. Bueno, no les quiero contar el lío en casa, porque obviamente cuando el presidente me pide que continúe, pues el deber institucional llamó y continué en el cargo, aunque sin duda económicamente y familiarmente hubiera estado mucho mejor en Washington, ¿no? Pero bueno, decidí continuar con el cargo. Así que yo tenía claro que en cualquier momento se acababa. Mi primer fecha era pues el 14 de enero del 2016 y esta se postergó al 27 de agosto de 2017. Y de nuevo, pues todos los ministros pueden ser reemplazados en el momento que se les informan. ¿Por qué? Solo tenemos que ir a un pequeño corte, pero regresamos justo con esta pregunta de Antonio para que nos hable acerca de esa salida del gobierno de Jimmy Morales y lo que ocurrió al tema de CICIG. Volvemos en pronto. Seguimos con Sin Filtro Electoral, entrevistando al candidato vicepresidencial de la UNE. Se quedó en la palabra, Antonio. Yo le preguntaba, embajador, ¿por qué ese guardar silencio sobre los detalles de esa salida, sobre los porqués? Hay una inconformidad, hay un tema muy complicado que se da en el tiempo exacto de su salida. O sea, ocurre alguna pelea, hay una discusión, un desacuerdo de ideas, de posturas. ¿Qué ocurre? Cuéntenos, no nosotros, a la audiencia. No hubo ninguna discusión de ninguna manera. Yo soy diplomático y por supuesto es lo último a la que uno llegue a una discusión, a no ser que sean cosas de veras de país, peleando intereses nacionales. No, vea, primero no he hablado porque no es ético. El presidente actual fue mi jefe, fue mi presidente, y yo soy muy institucional, yo soy diplomático de carrera. Pregué por la institución 28 años y yo creo que una de las primeras cosas que uno tiene que entender en materia de ética, pues evidentemente es el respetar las decisiones, en todo caso, del presidente de la República, ¿no? Es una decisión política la que él tomó. Yo no estuve de acuerdo en la forma como se le pretendía dar solución a la crisis que en ese momento existía y que se postergó por algún tiempo más.
Entonces, no, las cosas se hacen hablando, se hacen conversando, uno tiene líneas que no atraviesa y que no solo me incluyó a mí, sino que también a mi equipo. 2 viceministros salieron conmigo en ese momento, pero de ninguna manera fue ni peleando ni con discusiones. Fueron momentos muy difíciles también para el presidente, para el pueblo de Guatemala en general, y bueno, hay cosas que con las que uno, si no está de acuerdo, uno no, pues se hace a un lado, ¿no? Y como vuelvo a repetirlo, nunca hablé porque consideré que no es ético, no es prudente, no es correcto. Y bueno, de hecho, yo siempre he señalado en los distintos foros a los que he asistido, lejos de descalificar a alguien, lejos de atacar a alguien, a mí me gusta hacer propuestas, de formular propuestas de desarrollo para el país, que es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Y nunca pensó antes de esa fecha irse por alguna, precisamente esas cosas con las que no pudiera estar de acuerdo? No, la verdad que no, la verdad que no. Yo mi carrera durante 28 años, pues tuve muchos jefes, muchísimos jefes, muchos presidentes. Ingresé al servicio diplomático, hablábamos, 89, 88. Tuve pues muchos embajadores, incluso pues que no son figuras públicas, pero que fueron mis maestros. Tuve muchos ministros, muchos presidentes, y la verdad pues que siempre hay diferencias de opinión respecto a distintos temas. Uno de los temas en los que, por ejemplo, que caracterizó mi carrera es el tema de Belice, por ejemplo, ¿no? Y hubo decisiones a lo interno, cuando se debatía internamente qué camino tomar, en los que yo tampoco estuve de acuerdo con algunos temas, pero de nuevo, como profesional y sobre todo guardando la ética, pues consideraba que esas decisiones no vulneraban mis principios y entonces pues continuaba, pero no, nunca antes tomé esa. Si pudiera regresar el tiempo, ¿volvería a integrar el equipo de gobierno de Jimmy Morales? Yo nunca me arrepiento de lo que hago en mi vida, al contrario. Yo creo que lo importante como ser humano, como hombre, es precisamente uno toma sus decisiones y uno las afronta, y todas las decisiones en esta vida pues me han traído buenas experiencias, la verdad. Les comentaba antes de iniciar el programa que incluso esta experiencia de ser candidato, que nunca la había pasado, ha sido muy aleccionador. Me ha traído cosas, primero me ha puesto a estudiar muchísimo, a estudiar sobre los problemas del país, y en mi caso pues que sí soy muy sensible a las necesidades del prójimo, pues me permite ver qué es lo que ha pasado en el país, ¿no? Qué es lo que ha fallado. Y pues no, nunca me arrepiento de lo que hice, al contrario, son lecciones aprendidas, y Dios a uno le va poniendo también pues obstáculos en el camino para que uno vaya aprendiendo de esas lecciones. Hablando de jefes, Carlos Raúl, ¿cómo será una eventual jefe, la señora Sandra Torres? ¿Qué clase, cómo sería su rol de vicepresidente, conociendo la personalidad que tiene ella cuando administra el poder, como ejecutora que es? ¿Cómo han tenido algún acuerdo de cómo administrarán el poder eventualmente si ganan? A ver, la Constitución Política de Guatemala establece funciones específicas al vicepresidente de la República, a diferencia del resto de países centroamericanos. Esto es bien curioso. En algunos países centroamericanos como El Salvador y como Panamá, la Constitución, la ley no le da un rol al vicepresidente, tanto así que hasta lo pueden nombrar ministro de Estado. El expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, cuando fue vicepresidente de Mauricio Funes, fue ministro de Educación. En Costa Rica también. En Costa Rica también, en Panamá, la ex vicepresidenta era también en algún momento, perdón, cuando Juan Carlos Varela fue vicepresidente de Ricardo Martinelli, fue ministro de Relaciones Exteriores. En fin, en el caso de Guatemala no, hay una función muy particular, y esa función pues está en la Constitución, que es pues coordinar el gabinete de gobierno, que es una responsabilidad bien alta. Aquí en Guatemala no tenemos la figura de primer ministro, que por cierto mucha falta hace, pero de alguna manera sigue más o menos esas funciones, ¿no? Coordinar ese gabinete, coordinar algunos gabinetes, coordinar algunas comisiones en particular, y algo muy importante, coformular la política exterior con el presidente de la República. A ver, Sandra Torres es una mujer trabajadora, es una gran gerente, la verdad es que es muy eficiente, y esto cuando ella fue primera dama de 2008 a 2012, pues obviamente yo en ese momento era director general de Relaciones de Política Exterior Bilateral, pues, y nos tocó trabajar con ella, pues nos dimos cuenta de la eficiencia que tiene. Es una señora muy trabajadora. ¿Se imaginaba en ese momento jamás, que algún día iba a estar con ella en una campaña? Nunca. No, bueno, en la vida nos da sorpresas, diría don Rubén Blades, este cantante panameño famoso, ¿no? No, nunca me lo imaginé, pero sí es una gran gerente, es una gran ejecutora. Detesta la mediocridad, y esto es importante porque lamentablemente en el Estado pues estamos acostumbrados a que si las cosas salen bueno y si no salen pues bueno, y creo que eso es parte del problema que tenemos que corregir. Quiero decirle que tenemos caracteres muy parecidos, cumplimos años muy seguido, somos de octubre los dos,
A mí me gusta también la eficiencia, me gusta que las cosas se hagan y se hagan rápido y sobre todo pues que no se deje esperando a la gente. En fin, pero yo creo que vamos a hacer un gran equipo, vamos a trabajar y bueno, como es normal en cualquier relación de trabajo, incluso en el hogar, pues no en todos está de acuerdo, pero para eso precisamente se conversa, se platica, se debate y se hagan acuerdos, ¿no? Yo creo que el rol de vicepresidente está claramente establecido en la Constitución Política de la República y a ello me voy a pegar. Pero hay acuerdos mínimos entre la relación entre usted y ella, es decir, acuerdos como, vamos a encontrar sinergias de esta forma, de la otra. Sí, claro. No, por supuesto, antes de aceptarle conversamos y uno de los temas que a mí me preocupa mucho es la lucha contra la corrupción. O sea, ese tema es fundamental. Yo no puedo, o sea, créanme, esto es un tema de principios. Yo no puedo ver cómo una carretera que cuesta 20 la van a facturar a 45 para darle 15 al que le dio el contrato. O sea, no, por supuesto que lo hablamos. La lucha contra la corrupción es uno de esos elementos. El otro elemento, que es un tema que hoy llevo en el corazón, es el tema migratorio. Es la atención a los guatemaltecos en el exterior. Lamentablemente, pues me frustraron mis planes, no pude concretarlos, pero en Estados Unidos vive el 97% de la diáspora guatemalteca. No está atendida como quisiéramos, y hay muchas falencias, más allá del problema político migratorio que podamos tener con Estados Unidos. Hoy por hoy hay allá, según yo, más de 4 millones de guatemaltecos. Algunos analistas me han debatido esta cifra, pero yo la sostengo. Y de mis objetivos, y se lo dije a ella, yo quiero llegar a 30 consulados en la Unión Americana. Yo quiero que el pasaporte se imprima en cada sede consular y que el migrante, en lugar de pagar los 20, 25 dólares de courier que hoy pagan y de ir a esperar a su casa 6 meses, espere pues 10, 20 minutos en el consulado y le entreguen su pasaporte de una vez. Y yo quiero que los consulados ya no pidan las partidas de nacimiento. Me parece una injusticia que una persona que se cruzó México, que cruzó desiertos, cruzó ríos, cruzó muros, llega a gestionar un pasaporte y le pidan su partida de nacimiento, cuando es el Estado quien tiene que proveerla, y el Estado puede crear mecanismos para que, bueno, ¿usted cómo se llama? Carlos Raúl Morales, nació en tal fecha, bueno, aquí está su partida de nacimiento. Es un asunto interno que hay que gestionar con RENAP, pero que sea el Estado quien la provea y no el migrante. Otro tema importante, hay una comunidad guatemalteca muy importante en Estados Unidos, y tienen hijos que nacieron allá o que se fueron muy pequeños, que hablan perfecto inglés. Ellos deberían ser los que estén atendiendo los consulados. Cada día se requiere de más personal para una mejor atención en los consulados, y mi idea es incluso triplicar el personal contratado localmente, pero contratando a los hijos de los guatemaltecos que viven allá, por supuesto. Programas de asistencia legal, hay un programa bien importante. Yo quisiera ponerle por lo menos un psicólogo a cada consulado. Ustedes no tienen idea de la cantidad de guatemaltecos que sufren vejámenes, violaciones incluso, sexuales, en su tránsito hacia Estados Unidos, ya sea por México o incluso dentro de Estados Unidos e incluso en albergues. Estas personas necesitan una asistencia psicosocial. No se le estamos dando. Allá no conocen, no hablan el idioma, no saben a quién acudir. Esto es uno de los temas también que hemos venido trabajando con algunas organizaciones no gubernamentales, que cuando fui canciller lo trabajé con los escalabrinianos. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos después del corte para que nos explique cómo se podrían implementar estos planes que tienen ustedes en tema migratorio. Ya regresamos en Sin Filtro Electoral. Gracias por continuar con nosotros en Sin Filtro Electoral. Vamos a darle la palabra a Antonio. Estábamos hablando sobre los temas que han hablado con Sandra Torres, de que le interesa trabajar a usted. Nos dijo transparencia, nos dijo el tema migratorio. Entonces van dos preguntas y tal vez para concretizar, ¿cuáles otros temas hay? Pero detrás de esto, ¿qué lo haría irse de la UNE? ¿Qué lo sacaría usted de este proyecto y no ahorita, en un eventual gobierno? A ver, no, los temas sobre los que hablamos son muchos, ¿no? Apenas puse 2 ejemplos. El tema económico es importante. Yo creo en la propiedad privada, yo creo precisamente en el sector privado, que es el gran generador de empleo. Sé que ella en su momento fue empresaria también. Esto lo hablamos, lo discutimos. Todo esto que han dicho que va a convertir a Guatemala en una Venezuela, que son campañas negras espantosas, horribles, pues es completamente falso. La apuesta por trabajar de la mano con el sector privado, con un sector privado que también obviamente respete todos los derechos laborales que son importantes para toda la clase trabajadora guatemalteca. La atracción de inversiones, que es un tema fundamental. Necesitamos reglamentar la ley de consultas a los pueblos. Esto es importante para poder generar la confianza que necesitan las inversiones en el país.
Según algunos datos de la banca multilateral, se necesita una inversión del 19% del PIB para poder estar en capacidad de generar empleo a los 240,000 jóvenes que aproximadamente cumplen 18 años año con año. Y cada punto del PIB hoy día está en $800 millones, equivale a eso. Estamos hablando de una inversión de más de 17 millardos de dólares, cuando las remesas apenas superan los 9, bueno, apenas, mucho, superan 9.200 millones de dólares. Este año van a ser más de 10.000, el siguiente año van a ser más de 11.000, porque el crecimiento anual es de 1.000 millones de dólares por año. Y lo preocupante es que las exportaciones totales, que es las que deberían estar generando empleo acá, están estancadas alrededor de 11 millardos. El año pasado fue de 10.996 millones de dólares. Entonces, la apuesta es, el compromiso es trabajar de la mano con el sector privado para la generación de empleo. ¿Pero qué lo desilusionaría de la UNE? Vea, el tema de la corrupción es un tema importante, pero de nuevo, yo creo que uno no debe abandonar el barco. Uno debe tener claros sus principios, sus valores y luchar por ellos. Que se vayan los malos, no los buenos. Claro, pues hay momentos... Una denuncia, por ejemplo, de corrupción seria, con pruebas. Mire, nosotros en Guatemala tenemos que aplicar el Estado de Derecho. Para eso tenemos legislación. Si algún funcionario público comete un delito, si hay pruebas, pues que se le aplique el Estado de Derecho y que procedamos conforme a lo que establece la ley. Yo sí creo, y más que la UNE, porque yo soy un invitado del partido, por supuesto, invitación honrosa que acepté. Yo creo que más que del gobierno, lo que tenemos que hacer es tener un frente, tener clarísimo cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores, cuáles son las líneas que nunca vamos a cruzar y que por supuesto tenemos que denunciar con toda nuestra fuerza y trabajar para lograr los objetivos. Abandonar el barco implica abandonar a Guatemala. Y lo que no podemos darnos el lujo es de seguir perdiendo tiempo. Si el problema de este país son los años que hemos perdido y producto de ello es el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desnutrición crónica, de la violencia, de la migración. Ese tiene que ser nuestro objetivo, incidir en el desarrollo humano de Guatemala. Contado más o menos 3 o 4 veces nos ha mencionado el tema de transparencia, pero la candidata Sandra Torres está denunciada por un tema de financiamiento irregular de parte del DSE, si sigues. ¿Qué piensa usted de esa denuncia? Estado de Derecho. Yo creo en el Estado de Derecho, estudié Derecho precisamente y creo en la ley de mi país. Estado de Derecho. ¿Qué pasó? Sí, hemos conversado. La verdad que fue la campaña 2015. Yo en esa época era canciller, no me podía involucrar en política. Sin embargo, sale el tema justo un día después que ustedes reciben la credencial. Curioso, ¿verdad? Bueno, curioso. Pero le pregunto, ¿qué surge ahora? Es en este tiempo, quizá los señalamientos son de 2015, pero se da el antejuicio o la solicitud de antejuicio un día después que reciben credenciales y días después incluso circula un audio que ha generado muchas críticas por los 40 famosos millones que menciona Sandra Torres que estaría dando o que Gustavo Alejos habría conseguido de un financista. ¿Esto no le generó un poco de molestia? A ver, Guatemala lamentablemente es un país donde se dice mucho, es un país de campañas negras, es un país en donde lamentablemente los rumores... No, estoy hablando en general, estoy hablando del audio, el audio está ahí. Claro, si esos 40 millones existen, pues que los prueben dónde están. Insisto, yo en esa época era canciller y evito hablar de eso porque no estaba en la función pública, no estaba en ninguna actividad política. Yo creo en el Estado de Derecho. Entonces aquí lo que tenemos que seguir es adelante, cumpliendo con la legislación guatemalteca y por supuesto que las Cortes decidan lo que tengan que decidir y apegarnos a lo que establece la ley. ¿Pero no cree que esta crítica y este señalamiento a la candidata Sandra Torres en algún momento le puede afectar a usted también porque usted está al lado de ella? El derecho penal es personalísimo. A mí me va a afectar lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Eso es lo que a mí me va a afectar. El derecho penal afecta a la persona que cometió un delito, ya sea por acción o por omisión. En ese sentido, pues yo tengo la forma como me he conducido y bueno, evidentemente en temas políticos hay muchas campañas, vuelvo a decirlo, pero creo en el Estado de Derecho y creo en que el derecho penal es personalísimo y en todo caso pues le afectará a quien haya cometido un ilícito. Bueno, entonces vamos a dar paso a las preguntas rápidas, ¿les parece? Sí. Son una serie de preguntas rápidas. ¿Dónde estaba usted a los 10 años? A los 10 años estaba 1980, nací en el 70. Estaba cursando 6º grado de primaria en la Escuela Nacional Urbana para Varones 20 de octubre de Morales y Zabal. ¿A los 20 qué hacía? A los 20 años ya era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el año de 1990 era el segundo secretario para temas de Naciones Unidas. Mi jefa era la embajadora Marta de López Villatoro.
¿Y a los 30 años qué era de Carlos Raúl Morales? A los 30 años justo regresé de Belice. A mí me mandan a Belice cuando tenía 22 como primer secretario y cónsul, y a los 30 justo regreso, una experiencia muy linda por cierto, como director general de la Cancillería. Yo era el oficial mayor de la Cancillería durante 4 años. Toma. ¿Y a los 40? Eso fue en el año, ya hasta perdí la cuenta, en el año 2010. En el 2010, justo importante, el 15 de abril del año 2010, asumo como viceministro de Relaciones Exteriores. Era el director general de Política Exterior Bilateral y asumo como viceministro de Relaciones Exteriores por primera vez. Carlos Raúl, ¿cuál diría que es su mayor cualidad? Es difícil hablar de uno, en realidad no sé. No me gusta hablar de mí, los aires tienen que venir de afuera, no de adentro. Una cualidad. No sé, tal vez escuchar. Me gusta escuchar mucho. Me gusta, para antes de formarme un criterio, me gusta escuchar. ¿Y un defecto? No soy paciente y a veces busco la perfección y eso es muy malo. Eso es malísimo porque la perfección no existe, pues. Y sí, a veces me lleva a tener la mecha corta y eso es malo, pero lo he ido moderando en mi vida, bastante. Muy bien. Bueno, entonces hablemos un poco también del tema de Corte Suprema de Justicia. Se acerca ya en las comisiones de postulación. Sí. Y de hecho, la UNE tiene una bancada, bueno, ahora es la segunda bancada más grande, pero para 2020 ya va a tener una bancada sumamente grande, la más grande, 52, 53 diputados por ahí. ¿Cómo hacer para que lo político no se pueda mezclar en la política, en lo judicial, perdón? En el sentido de que si la UNE va a elegir a estos magistrados, que al final pueden ser los mismos magistrados que vuelvan a conocer el antejuicio de Sandra Torres, no tener eso como un pago de favores. La elección de los magistrados tiene que ser este año, no va a ser el año siguiente. Y en este momento, pues si bien la bancada es grande, pues obviamente no alcanza para poder elegir a los magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de Sala, en fin, de apelaciones. No va a ser el año entrante. Ha habido mucha especulación y de conformidad con la ley es este año que tiene que realizarse esa elección, salvo que algo ocurriera, pero no veo yo que esté ocurriendo nada. Tendrá que ser producto de la negociación en el Congreso. Yo creo, al igual que ustedes, en la independencia de poderes. Creo que le hace mucho daño al país la cooptación de los organismos del Estado, la politización de los organismos del Estado. Tiene que ser una elección en base a las capacidades, al profesionalismo de cada uno de los candidatos. Creo que esto le hace falta muchísimo al país. Es más, mañana por la noche voy a un foro de justicia y precisamente analizando, estudiando todos los detalles de este tema, digamos, está en la cadena de justicia, se encuentra pues obviamente el poder judicial, el organismo judicial. No solo se trata de fortalecer la policía, el Ministerio Público, no solo se trata de tener una buena ley y el sistema penitenciario, sino que tenemos que tener un organismo judicial realmente fortalecido. Y la mejor forma es contar con un organismo completamente apolítico, independiente en sus decisiones y que por supuesto pueda actuar de conformidad al Estado de Derecho y no de conformidad a una instrucción política. Hay varias preguntas relacionadas al tema de inversión y de economía que Juanma, pues obviamente por ser experto las va a hacer, pero yo como antesala a ese tema, muchos empresarios, de hecho he estado en varias reuniones donde incluso ha estado usted y pues lo han mencionado, lo ven como la única vía para poder tener un nexo entre Sandra Torres y el sector privado. ¿Se siente usted esa única vía y cómo es esa relación con ella en ese sentido de hablar o ser un interlocutor del sector privado? Si es que lo es. No, a ver, mire, yo de nuevo no me gusta hablar de mí porque creo que no es correcto. Yo lo que soy es un facilitador. Por mi carrera diplomática soy una persona pues obviamente que se especializó en la negociación. Claro, en aquel momento era negociación internacional, ahora esos conocimientos los pondré por supuesto al servicio de mi país. Como dije en el bloque anterior, creo en el sector privado, creo en la libre empresa, creo en la propiedad privada, esto es algo fundamental para el desarrollo de Guatemala. Pues he trabajado por mi misma condición de diplomático, llevo muchos años trabajando no solo con el sector privado, con muchos sectores en Guatemala. Y creo que lo más importante es tener un nombre, es ganarse la confianza, pero esa confianza se gana con el transcurso de los años, se gana pues demostrando quién es uno, demostrando que uno honra compromisos. Pues yo tengo muchos años desde posiciones pues muy bajas,
Recuerdo que en mi primera experiencia comercial yo era cónsul en Belice, recibí una misión de la GEXPORT y comenzamos a tener pues una serie de contactos con el sector privado. Y yo lo que quiero es poner toda mi experiencia, todo mi conocimiento al servicio del país y lograr los mejores acuerdos. Claro, los acuerdos se logran, pues por supuesto, con todos los sectores. No creo en imponer nada. Creo en que uno puede llegar a buenos acuerdos si anteponemos el país. Yo he dicho, y lo he señalado mucho, que la pobreza no es de izquierda ni de derecha, ni del centro. La pobreza es terrible. Yo me reuní con unos reforestadores, un grupo de reforestadores que eran expatrulleros civiles, y miren, gente con los zapatos hechos pedazos, sin dentadura, o sea, en una pobreza realmente compleja. Quien paga el plato al final del día es el pueblo, es la gente, y tenemos que esforzarnos y trabajar por ellos para generar mejores condiciones. ¿Cómo evitar la migración? Generando desarrollo. O sea, ¿cómo evitamos que la pobreza siga creciendo? Generando desarrollo, generando empleo, apoyando al micro, a la pequeña empresa, a la mediana empresa. Ya que estamos hablando de Juan Manuel, solo vamos a ir a un corte. Adelante. Y luego regresamos contigo para seguir hablando del tema económico, siempre aquí en Sin Filtro Electoral. Seguimos con Sin Filtro Electoral, esta noche hablando con el candidato a la vicepresidencia por el partido UNE, Carlos Raúl Morales. En el bloque anterior hablábamos del tema económico y para eso pues el experto acá, Juan Manuel. Gracias, Dulce. Carlos Raúl, el 5 de julio pasado la mina San Rafael cumplió 2 años de estar suspendida. Y yo quiero saber qué opina de ese cierre y sobre todo de que un proceso que tiene que ver con el Estado es el que tiene, del mismo Estado le dio la licencia a la minera y el mismo Estado a través del MEM no ha convocado la consulta. 2 años después, ya los mismos accionistas de Minera San Rafael han confirmado que ex empleados han migrado a Estados Unidos. ¿Qué opina particularmente del cierre de la mina? Fue precisamente a lo que me refería en uno de los bloques anteriores. ¿Cómo podemos intentar atraer inversiones? Que es un imperativo además, si no atraemos inversiones no vamos a generar empleo y la gente se va a seguir yendo a Estados Unidos. Y no me refiero a un tipo de inversión en particular, me refiero a cualquier tipo de inversión. ¿Cómo vamos a atraer inversiones si no tenemos las reglas del juego claras, si no hay certeza jurídica? O sea, ¿cómo le voy a decir yo a una empresa, mire, venga, invierte en Guatemala? Si tal como dices, el mismo Estado le da una licencia y después el mismo Estado, a través de otra organización, se la quita. El mensaje que damos es muy negativo hacia afuera. Por eso es que es un imperativo poder aprobar la ley de consultas a los pueblos indígenas. El convenio 169 de la OIT fue depositado en junio del año de 1996, precisamente como parte de las negociaciones de los acuerdos de paz. Y en el espíritu, en el marco del convenio, nos obligamos a emitir una ley a través de la cual se va a regular esa consulta que al día de hoy no está regulada. Hubo mucho debate y la verdad es que en lo que sí coincido es en que el espíritu de ese proceso de consulta tiene que ser de acuerdo al espíritu del convenio que lo emitió la OIT, no de ninguna otra organización de Naciones Unidas, porque quien emitió el convenio fue la OIT de manera tripartita, es decir, entre empleadores, entre trabajadores y entre gobiernos. Entonces, el espíritu que debe regular esa ley que debe emitirse tiene que ser el espíritu, la visión de la Organización Internacional del Trabajo, no de ninguna otra organización de Naciones Unidas. Nosotros han pasado del 96 para acá prácticamente 23, casi 24 años y no hemos aprobado esa ley. Nosotros hemos venido trabajando con distintos sectores, con el sector privado, con organizaciones también indígenas, porque tenemos que encontrar precisamente el modelo que debemos aplicar. ¿Y cuál es ese modelo? Es muy sencillo, vean. La gente también tiene necesidad, es decir, si va a llegar un proyecto, y no me quiero referir estrictamente al tema minero, sino que de cualquier tipo, porque la ley aplica para cualquier tipo de inversión. Si va a llegar un proyecto a mi comunidad, si mi aldea, si mi caserío, si mi municipio está en el área de influencia de un proyecto que se va a desarrollar, pues obviamente yo siento, yo veo, y yo no puedo ver que están extrayendo la riqueza y se la llevan y mi población sigue más pobre que nunca. El peor ejemplo que nos pudo haber pasado es la hidroeléctrica de Chixoy. 30, 40 años después, la comunidad que está al lado, Río Negro, pues seguía sin tener energía eléctrica. O sea, es de veras un absurdo. Entonces, ¿qué debe regular esta ley de consultas a los pueblos indígenas? Debe regular
que la comunidad debe ser socia de ese proyecto, que la comunidad va a beneficiarse de ese proyecto. No estoy diciendo que va a tener la mitad de la propiedad, no, pero un porcentaje. Es decir, es parte del costo de la empresa tomar en cuenta el entorno social que hay alrededor precisamente de ese proyecto. ¿Pero qué hacemos con las licencias que ya están otorgadas? Proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros. Bueno, las Cortes, el Estado de Derecho al cual me he referido, pues ha dictado una solución y hay que seguir evidentemente esa solución. Lo ideal sería que esta norma pudiera entrar en vigencia cuanto antes y por ahí incluir algún artículo que incluya los proyectos que ya fueron aprobados. El problema es que mientras no se apruebe, vamos a seguir exactamente en el mismo limbo, porque no va a tener esa certeza jurídica que evidentemente requiere el convenio 169. ¿Cómo cambiar eso en un gobierno de la UNE? Por ejemplo, el 14 de enero, el día siguiente, si ustedes resultan electos, ¿qué orden le daría el ministro de Energía y Minas si todavía estuviera en suspenso la consulta? Vámonos al origen del problema. Y yo apuesto, yo no quiero seguir parchando el problema, porque eso es lo que estamos haciendo. Nosotros ya estamos trabajando en el diseño de esa ley. Y nosotros apostamos, primero Dios, ojalá, si ganamos, que entre el 11 de agosto, el 12 de agosto y el 14 de enero puedan aprobarse no solo esta ley, sino que varias leyes, o por lo menos tratarla de llevar lo consensuado. Cualquier otra solución es parchar el procedimiento. Y el problema acá es que puede darse a diversas interpretaciones. Por eso es que la mejor solución es la aprobación de la ley con el consenso de todos los sectores. Tampoco tiene que ser una imposición. Tienen que estar de acuerdo todos los sectores. De tal manera que cuando, si Dios mediante ganamos, tomamos posesión, ya podamos contar con ese instrumento legal que nos permita actuar de conformidad al derecho. ¿Qué otras leyes tienen, además del reglamento del 169, de aquí a noviembre? A ver, la agenda legislativa es amplia y es grande y más que... a ver, le voy a hablar de prioridades, más que mi deseo de que se aprueben, le voy a hablar de las leyes que el país necesita, una ley general de aguas. Guatemala es uno de los 10 países más ricos en recurso hídrico en el mundo entero, pero no lo sabemos, y como no lo sabemos, no lo valoramos. ¿Qué sucede? Hoy la degradación ambiental, el desastre ambiental en el que estamos llevando a Guatemala es terrible. Más del 97% de las aguas superficiales, entiéndanse ríos, riachuelos, lagos, mantos de agua, van contaminadas con bacterias provenientes de las heces fecales, porque como no hay una ley general de aguas que cree una autoridad nacional del agua, que regule el tema del agua, pues hoy lo tienen las 340 municipalidades del país. Y más allá de la explotación del agua, que también es un problema grave y serio que debe estar regulado y centralizado en una autoridad nacional del agua, como lo tiene cualquier país, México, El Salvador, por no irme tan lejos, Honduras. Un tema importante, que son los dos componentes, es el saneamiento. Hoy, lamentablemente, a pesar de que hay una política, a pesar de que hay un gran esfuerzo, de que se han apoyado a los alcaldes, son pocas las municipalidades que realmente tienen plantas de tratamiento que traten las aguas negras, con el respeto de la audiencia, que traten el popó y el pipí que todos los seres humanos hacemos. Hoy se está virtiendo a los ríos y producto de eso es el grado de descomposición que lleva. Es importante una ley que regule este tema y que por supuesto incluya también el reconocimiento de la conservación del recurso en la cuenca alta. Candidato, ¿cómo va a hacer la UNE para aprobar estas leyes antes del 14 de enero? Porque hoy por hoy la bancada de la UNE es la segunda más grande y no tiene los votos suficientes. Estaría con el mismo Congreso que inició hace 4 años, en los cuales se ha visto una fuerte alianza al oficialismo. Vea, yo creo que aquí lo que tenemos que priorizar es el interés del país. Eso es fundamental. Y creo que este periodo de transición no puede ser un tiempo perdido. Claro, yo no le puedo garantizar que se vayan a aprobar, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para tratar de llegar a acuerdos pues, con todos los diputados, con todas las bancadas representadas en el Congreso de la República para impulsar una agenda legislativa que nos permita pues avanzar en ciertos temas como estos que acabo de mencionar, que tiene un impacto directo en el bienestar de la población. Y tiene un impacto directo porque nos urge generar empleo para que no haya más migración. Solo la generación de empleo va a parar la migración. Solo la generación de empleo y de desarrollo y el apoyo, por supuesto, que lo hablaremos en el tema económico, imagino, al sector agrícola del país. Son 790,000 familias que viven de la agricultura familiar. 1.3 millones de familias viven de actividades agropecuarias, de las cuales 790,000 viven estrictamente de la agricultura familiar y necesitan tecnificarse, semillas, que le digan la calidad de sus suelos, qué tipo de cultivos pueden sembrar,
Decir que en Guatemala hay un corredor seco es un pecado, eso es falso, eso es mentira. En este país llueve y llueve bastante agua. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad, porque no lo hemos hecho, de cosechar esa agua, de hacer reservorios de agua, de guardarla y de construir sistemas de microrriego para que los campesinos, para que esos 790,000 familias, que equivale casi a 4 o 5 millones de guatemaltecos, tengan disponibilidad hídrica los 365 días del año y puedan cultivar hasta 3 cosechas de ser posible. El problema es que el Estado no ha estado cerca del campesino. El Estado tiene abandonado el campo, y uno de los temas que tenemos también que por supuesto reformular es el sistema de extensionista agrícola. Deben haber extensionistas agrícolas del Ministerio de Agricultura en cada municipio del país, pero en renglón 011, no en 029, que los contratan 2 o 3 meses y luego a saber qué es de ellos, sino que debe haber un sistema de extensionismo agrícola en donde el extensionista está cerca del productor, ayudándolo, orientándolo, capacitándolo, llevándole tecnología, semillas mejoradas, microrriego, reservorios de agua, para que haya una mejor disponibilidad de alimentos para Guatemala. Vamos a ir a una última pregunta porque ya se nos está terminando el tiempo, y luego de esta pregunta le vamos a dar un espacio también para que se dirija a la audiencia. La UNE tiene la mayoría de alcaldías, va a tener la mayoría del Congreso, 52 diputados. Tiene un fuerte nexo porque la historia y los hechos lo han demandado con algunos de los jueces magistrados en la Corte de Constitucionalidad y en la Corte Suprema. ¿Qué riesgo hay de que llegue a la presidencia? ¿Poder absoluto? Yo no creo en el poder absoluto. El poder absoluto corrompe. Y creo en la independencia de poderes. Y creo que el problema de Guatemala no es de leyes. La Constitución está perfectamente escrita. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cumplir con esas leyes. Creo en la independencia de poderes, creo en el rol de cada organismo del Estado, creo en la independencia de jueces, creo en la independencia de los diputados. Lo que pasa es que como sociedad también nosotros tenemos que exigir, y eso es precisamente una de las cosas que me motivó a poder participar. Es decir, si nos quedamos desde el graderío viendo el partido, pues no podemos hacer nada. Y uno de los temas precisamente que lo hemos hablado con Sandra, y esa es la razón por la cual aún no tenemos nombres, es porque queremos elegir a los mejores guatemaltecos comprometidos precisamente con hacer un gobierno diferente, con tratar de cambiar este país. A mí me preocupa algo. La conflictividad en Guatemala va creciendo. Y va creciendo producto de la pobreza, que retroalimenta de manera permanente la desnutrición crónica por las causas que ya les dije. Un niño desnutrido, con la cuarta parte de su cerebro dañado, pues ¿qué va a ser de adulto? Muy limitado su futuro. Por eso es que la pobreza no solo se mantiene, sino que va incrementándose. Entonces, la conflictividad va creciendo. Y en la medida que nosotros no le demos solución, que no ofrezcamos satisfactores a la población guatemalteca, la pobreza va a ir creciendo, y la pobreza es sinónimo de conflicto social, es sinónimo de inseguridad, es sinónimo de migración. Es decir, es la forma como ellos van escapando a sus problemas. Candidato, hemos llegado al fin. Le vamos a dar 2 minutos para que usted pueda dirigirse a la audiencia en un mensaje final. No podemos perder estos 4 años que nos quedan. No podemos, ya perdimos 8, no podemos. Si no los aprovechamos, si no trabajamos de la mano con el sector privado, si no trabajamos de la mano con todos los sectores de este país, sindicatos, sector privado, con todos los sectores, sociedad civil, vamos a perder 4 años. Y no nos podemos dar ese lujo, porque vamos a perder el país y no es lo que queremos. Guatemala es un gran país con muchos recursos. ¿Qué necesitamos para hacer gobiernos? 4 cosas. Como lo dije, gente honesta. Yo quiero gente honesta en mi equipo, yo quiero gente correcta, y si no actúa correctamente, que lo denuncie la población, porque eso es parte del tema, denunciar los actos de corrupción. Gente honesta, gente con capacidad, con conocimiento, que cuando llegue al puesto pues ya sepa de qué se trata, no llegar a aprender, porque ese es un problema en Guatemala. Ganan la elección y llegan al Estado a aprender de qué se trata, y el periodo presidencial es muy corto, y ese tiempo pues, va en detrimento del país. Tercer elemento, actitud de servicio. Yo quiero que el empleado público le solvente su problema al prójimo, al usuario. No importa si es educación, si es salud, si es desarrollo. Yo quiero una actitud del empleado público. Por supuesto hay que darle estabilidad, hay que aprobar una nueva ley de servicio civil también que le dé estabilidad, pero que tenga actitud en resolver el problema. Y el cuarto elemento, políticas públicas de Estado. Nosotros no deberíamos estar debatiendo, por ejemplo, si la protección social se aplica o no. Lo que tenemos que estar debatiendo es que no sea ni corrupta, que no sea política, que no sea clientelar, pero sí tenemos que aplicarla. Por poner apenas un ejemplo, tenemos que aplicar políticas públicas de Estado durante al menos 20 años.
Y claro, en 4 años habrá un nuevo gobierno, y en 8 habrá otro, y en 12 habrá otro, y Perú es un éxito de ello. Perú redujo la desnutrición crónica de 50 a 10, aplicando la misma política de Estado durante distintos gobiernos, y lo logró a pesar de sus crisis políticas. Nosotros podemos hacerlo, y creo que el reto de gobernar Guatemala estos 4 años va a ser en no volver político ni clientelar en las distintas políticas que apliquemos, para garantizar que el próximo gobierno las siga aplicando y aspirar a que en 20 años tengamos una sociedad diferente. Bueno, muchísimas gracias entonces al candidato a vicepresidente por el partido UNE por su tiempo en esta entrevista, también a nuestros invitados de la casa, Antonio y Juan Manuel. A usted en casa, muchísimas gracias por su sintonía en Sin Filtro Electoral. Que tenga feliz noche.